Qué gusto nos da poder compartir el mensaje de la inclusión de personas con discapacidad y personas adultas mayores. En la edición de hoy estaremos conversando sobre la asistencia personal para personas con discapacidad. Nosotras somos María Fernanda Jiménez y Yuri Muñoz, quienes le acompañaremos la siguiente media hora. Les saludamos desde la Universidad de Costa Rica. Qué alegría que nos acompañe. El 30 de agosto de 2016 se aprobó en Costa Rica la Ley de Promoción de la Autonomía Personal de las Personas con Discapacidad. Para ejecutar esta legislación nacional, una de las claves era la formación de asistentes personales para personas con discapacidad. Recientemente se ha graduado el primer grupo de asistentes personales para personas con discapacidad aquí en Costa Rica, después de cursar un programa de 168 horas de capacitación impartido por el Instituto Nacional de Aprendizaje. En la edición de hoy conoceremos sobre este proyecto y su evolución desde la aprobación de la Ley 9379. En 2016 se aprobó en Costa Rica la Ley 9379 de promoción de la autonomía personal de las personas con discapacidad. Tiene que haber mucha empatía por parte del asistente personal, ¿verdad? La empatía, que es ponerse en el lugar del otro, ¿verdad? Entonces, tiene que haber mucha empatía, mucha comunicación asertiva, ¿verdad? El asistente personal tiene que seguir siempre las indicaciones de la persona con discapacidad y nunca asumir algo sin antes habérselo preguntado a la persona con discapacidad. Bueno, más que todo fue porque tengo un hijo que frecuenta mucho el hospital de niños, entonces más o menos uno va viendo como hay personas que, digamos, sacan del entorno a las personas con discapacidad, entonces más que todo me enfoqué en eso para poder generar un tipo de apoyo para las personas con discapacidad. Esta legislación nacional establece en su capítulo 3 la asistencia personal humana como servicio para garantizar la autonomía de las personas con discapacidad. El Instituto Nacional de Aprendizaje es la entidad encargada de dar capacitación a las personas que desempeñarán este servicio. Y si en sus comunidades hay centros de formación de Lina y también están interesados, ir a esos centros y solicitar que se abra el programa para que más personas con discapacidad puedan tener acceso a un asistente personal de acuerdo a lo que dice la ley, ¿verdad? Previo estudio, y que también esto va a generar fuente de empleo para muchas personas que andan en busca de un trabajo que sea por horas, que sea remunerado y que no tengan que tener un requisito universitario o de colegio, ¿verdad? Porque el requisito es ser mayor de edad y tener el 6º grado, ¿verdad? Si la persona tiene la disposición y cumple con esos requisitos, lo puede lograr. Bueno, las funciones del asistente va más que todo, digamos, en las funciones que las personas con discapacidad no pueden realizar, pero siempre contando con las indicaciones que las personas con discapacidad den. Nosotros no vamos a tomar decisiones, siempre va a ser la persona con discapacidad. En febrero de 2019 se graduaron 13 personas que conforman la primera generación de asistentes certificados por el INAH. Actualmente se imparte el curso al segundo grupo. Este curso de 168 horas está compuesto por 2 módulos. En el primero de ellos se abordan los paradigmas sobre la discapacidad, el lenguaje inclusivo, antecedentes históricos del movimiento de vida independiente, el marco jurídico y legal relacionado a derechos de personas con discapacidad, entre otros aspectos. En el segundo módulo se adentra en el rol del asistente personal en actividades cotidianas como el cuidado personal, la alimentación, los traslados, manejo del dinero y el uso de equipamientos y productos de apoyo técnico. Digamos, nosotros en el programa de asistencia personal vemos artículos, conocemos de la ley de la autonomía.
Las personas con discapacidad en condición de pobreza podrán acceder a un subsidio del Estado para pagar el servicio de asistencia personal por parte de personas capacitadas para este rol. Esta nueva figura fortalece no solo la independencia de la persona con discapacidad, sino que también favorece la autonomía y economía familiar. Con un asistente personal dejan de depender de la familia, ¿verdad? Porque históricamente quien ha asumido ese rol es la familia, ¿verdad? El asistente personal viene a darle esa oportunidad a la persona con discapacidad para poder ir a estudiar, a trabajar, a recrearse, ¿verdad? Sin tener que ser la familia la que lo apoye. Más adelante, en la edición de hoy, tenemos invitados en el set de Nexos para conocer más sobre el programa Formación de Asistentes Personales para Personas con Discapacidad. Ahora hacemos una pequeña pausa en nuestro tema central de hoy para hacerles una invitación muy especial en nuestra sección de audiovisuales inclusivos Butaca C15. Se trata del documental Daniel Gallego, un punto de referencia. Porque es falsa y ustedes se empeñan en probarnos lo contrario. Un punto de referencia es el documental que nos cuenta sobre la vida y obra de Daniel Gallegos Troyo, considerado uno de los principales propulsores del teatro costarricense. Este documental no solo nos cuenta su trayectoria, sino que también muestra material donde el mismo dramaturgo habla sobre su carrera y legado. Daniel Gallegos realizó un posgrado en la Universidad de Nueva York y participó como actor, director y dramaturgo en importantes teatros de Londres, Nueva York, París y México. Además, fue fundador y director de la Escuela de Artes Escénicas de la Universidad de Costa Rica. Un punto de referencia es dirigido por Andrés Heidenreich y coproducido por la Rectoría y la Vicerrectoría de Docencia de la Universidad de Costa Rica. Le invitamos a disfrutar de este documental en su estreno este sábado 23 de marzo a las 9 de la noche, con repetición el domingo 24 de marzo a las 3 de la tarde en Canal UCR. Recuerde que usted puede disfrutar de esta producción audiovisual en la transmisión de Canal UCR el próximo sábado 23 de marzo a las 9 de la noche, con repetición el domingo 24 de marzo a las 3 de la tarde, justo en el marco del primer aniversario del fallecimiento del protagonista de esta historia, el reconocido escritor y dramaturgo Daniel Gallego. Ahora, en nuestra sección La Palabra en Lesco, conoceremos más sobre la lengua de señas costarricense. Ama de casa. Tal cual lo anunciamos al inicio del programa, hoy tenemos invitados en el set de Nexos a representantes del Instituto Nacional de Aprendizaje y del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad. Se trata de María Eugenia Salas en representación de CONAPDIS y de Cristian Artavia en representación de Lina, quienes nos vienen a compartir sobre este programa de capacitación, ¿verdad?, para la formación de personas que sean asistentes personales de personas con discapacidad. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimo gusto, gracias por la invitación. Con mucho gusto. Para comenzar, ¿quién es un asistente personal, verdad? Porque ya hubo la primera graduación de la primera generación de asistentes capacitados por el INAH. ¿Qué perfil tiene esta persona? Ok. Bueno, es una persona que además que tenga la competencia de asistir a personas en condición de discapacidad, también tenga la habilidad de ser un agente multiplicador, una persona promotora de los derechos de las personas con discapacidad, dentro de los objetivos principales que en consenso, ¿verdad?, durante todo el proceso de diseño del programa logramos obtener. Y María Eugenia, mucha gente no conoce, ¿verdad?, porque es la primera generación que se acaba de graduar, pero esto es parte de los avances necesarios para cumplir con la Ley de Promoción de la Autonomía de Personas con Discapacidad.
no es para todas las personas con discapacidad, pero entonces estamos hablando de que va a venir a asistir a qué actividades, ¿verdad? Y cuáles son las personas con discapacidad que pueden acceder a que tengan este apoyo, ¿verdad?, de parte de un asistente personal. Sí, bueno, el asistente personal es una figura novedosa en nuestro país, ¿verdad? Es importante tener claro que no se asemeja a ninguna figura de las que actualmente existen. Podríamos hablar de asistente para adultos mayores o asistente para pacientes, ¿verdad? El asistente para personas con discapacidad, como bien señala Cristian, es una persona que promueve y respeta los derechos de la persona con discapacidad y que va a asistir a esa persona que no puede realizar por sí sola actividades de la vida diaria a poder hacerlas o concretarlas. Además va a ayudar a la persona con discapacidad a poder ejecutar su proyecto de vida tal cual lo hacemos otras personas, ¿verdad? Muchas veces hemos dicho de un lenguaje muy coloquial que el asistente se volvería para muchas personas sus brazos y sus piernas, ¿verdad? El cerebro, la cabeza, el corazón sigue siendo de la persona con discapacidad y el asistente le va a ayudar a ejecutar esas actividades que necesariamente por sí solas no las podría realizar. El programa tiene sí una particularidad, que es un programa selectivo, ¿verdad? No es universal, no está hecho para todas las personas con discapacidad, sino únicamente para aquellas personas con discapacidad que no puedan sufragar, ¿verdad?, los gastos por sí solos. Bueno, en tanto quisiera decir el programa financiado por el Estado, ¿verdad? Porque una persona con discapacidad que cuente con recursos podrá contratar el asistente, pero en el marco de lo financiado por el programa tiene que ser una persona que esté en condición de pobreza y que esta condición de pobreza la certifique el IMAS. No importa el tipo de discapacidad. Para que sea financiado por CONAVIS, si hay un rango de edad, tiene que ser una persona mayor de 6 años y menor de 65 años. Eso no quiere decir que los adultos mayores van a quedar desprotegidos, porque la ley prevé recursos para CONAPAN, para que en el momento que cumplen, ¿verdad?, ya son adultos mayores, sean financiados por esta entidad, siempre con la misma figura del asistente. Y bueno, Cristian nos puede contar más de este currículum, de alguna manera, ¿verdad?, que se ha diseñado para que estas personas reciban la capacitación. Son 168 horas. Correcto. ¿Cómo fue el proceso para establecer este programa, verdad? Porque es de suma relevancia que tenga participación de personas con discapacidad en el proceso. Claro. Bueno, en la ley, ¿verdad?, en la 9379, que es la ley para la promoción de la autonomía de las personas con discapacidad, específicamente en el artículo 27, faculta al INA para formar, capacitar y o certificar a las personas asistentes personales, ¿verdad? Ahí iniciamos un proceso en conjunto con el CONAVIS, específicamente con la compañera María Eugenia, ¿verdad? Sí nos llevamos nuestro ratito. Primero tuvimos una presentación con muy buena intención hacia las personas con discapacidad, que ellos mostraron la necesidad de que fuese reforzado también por sus criterios y sus necesidades, ¿verdad? Y que fuese aplicado a una realidad nacional. Que también tuvimos referentes internacionales como lo es Japón. Y las personas con discapacidad en Costa Rica dijeron, sí, también nuestra realidad es otra y hay que hacerla valer, por supuesto, ¿verdad? Sí, y son 13 personas que ya se graduaron. Pueden iniciar de manera inmediata, María Eugenia. ¿Cómo va a ser el proceso? Porque ya hay personas con discapacidad que hicieron el proceso para acceder a estos apoyos, ¿verdad? ¿Cómo es la asignación de estos asistentes? Bueno, en este momento justamente estamos en el proceso de selección de las personas que están ofertando los servicios de asistencia personal. ¿Qué es lo que corresponde? Primero hay que hacer una preselección de que se cumplan con los requisitos que antes les señalaba, y después de eso lo que se hace es una valoración de cada una de las personas para determinar cuántas horas de asistencia requieren por día, por semana o por mes, y de ahí se determina cuántas asistentes o cuántas personas asistentes requiere una persona, porque podrán haber personas que solo van a requerir 4 horas diarias de asistencia y habrán otras personas que requieren 8 horas diarias de asistencia, otras 16, varía de cada persona. Una vez que tenemos definido esas horas de asistencia y cuántas personas se requieren, el paso siguiente es que la persona con discapacidad elija
¿verdad? ¿Qué asistentes más se ajustan a sus particularidades, ¿verdad? A sus características, a sus condiciones? Habría todo un proceso de selección ahí de la persona con discapacidad, quién es quien elige quién va a ser su asistente o quiénes van a ser sus asistentes. Posteriormente a eso, la ley prevé que se tiene que firmar un convenio entre la persona con discapacidad y la persona o las personas que le van a brindar asistencia, y después de ahí ya inicia el proceso. Sí. El CONABRIS va a apoyar, como les decía, en ese proceso selectivo a aquellas personas que estén en promesa a través de una transferencia mensual de recursos para que puedan financiar la asistencia personal, que es muy importante, ¿verdad? Los recursos están destinados solo para pagar la asistencia del programa. Y la persona recibe ese dinero y es directamente quien le hace el pago a la persona que la asiste. Ahí es toda una relación entre la persona con discapacidad y las asistentes o la asistente que decida. Eso sí, con la base de datos de las personas capacitadas. Sí, eso es muy importante, ¿verdad? CONABRIS tiene el deber de tener un registro actualizado y de brindarle a las personas con discapacidad la información de quiénes son las personas que están certificadas en este momento en el país. Y seguiremos conversando sobre este tema más adelante aquí en el programa, así que quédese con nosotros. Ahora vamos a una pequeña pausa, pero ya volvemos acá en Canal UCR con esta información de Nexos que, como siempre, promueve una sociedad más inclusiva para las personas con discapacidad y personas adultas mayores. Ya pronto estamos de regreso. Estamos de regreso en Nexos, único programa de televisión de Latinoamérica dedicado exclusivamente a la promoción de la inclusión de las personas con discapacidad y personas adultas mayores. Y si se acaba de unir a esta transmisión, le cuento que estamos conversando con María Eugenia Salas del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad y con Cristian Artavia del Instituto Nacional de Aprendizaje sobre el programa de capacitación para asistentes personales para personas con discapacidad, que acaba de graduar a su primera generación de 13 asistentes personales y que busca el cumplimiento de la Ley de Promoción de la Autonomía de Personas con Discapacidad que aprobamos aquí en Costa Rica en 2016 y que ya empieza a ver más directamente esas acciones rectoras, ¿verdad?, para la promoción de la independencia y la autonomía de las personas con discapacidad. Comentábamos en el bloque anterior un poco del proceso, ¿verdad?, que se ha llevado, y me gustaría también que pudiéramos retomar esto. La ley se aprobó en agosto de 2016 y indica en esta legislación el papel del INAH como, ¿verdad?, la institución que tiene a cargo la formación de los asistentes personales, y del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, quien hace todo el proceso de selección de las personas con discapacidad que van a poder optar por este servicio de apoyo. ¿Cómo fue el proceso, verdad? Que uno dice, bueno, pero desde agosto de 2016 y hasta ahorita se empieza ya a ver los resultados como más tangibles, ¿verdad? Sí. Para las personas con discapacidad. ¿Qué etapas llevó este proceso para que la gente comprenda por qué es hasta ahora que se gradúa la primera generación? Claro. Bueno, como bien decís, lo de la ley 2016, sin embargo, el tratamiento o el inicio del diseño inicia en el 2017. Bueno, el INAH es una institución, una política de calidad ISO 9001-2015, ¿verdad? Lo cual va a implicar un proceso muy responsable en cada uno de los diseños. No podemos escribir en un papel lo que queremos y a la hora de la realidad no cumplir con esos objetivos. Lleva muchos procesos, como cualquier currículum o cualquier diseño responsable, en el cual tiene que haber validación de personas especialistas. Las personas con discapacidad de distintas organizaciones, para mencionar algunas, Morfo, DITSU, ADENVI, fueron parte de esas personas especialistas que nos colaboraron. Tuvimos alrededor de unas 12 sesiones, si no me equivoco, en las que nos reuníamos tanto el INAH con estas organizaciones y recibir tanto sus propuestas y luego nosotros devolver cómo quedaría planteado en lo que un currículum implica. Por lo cual, digamos, podría responder un poco a tu pregunta, porque sí, un proceso y un diseño responsable, y más a materia de personas que tratan con personas, se tenía que llevar su tiempo. María Eugenia, también aquí es importante, y lo mencionábamos hace un ratito en el inicio de la entrevista, la idea es que
estos profesionales, o bueno, estas personas que tienen esta preparación técnica, ¿verdad?, para ser asistentes personales, vengan a apoyar a la persona con discapacidad que lo requiere para alguna actividad de la vida cotidiana, porque muchas veces lo que ocurre es que la familia es quien debe hacerse cargo de esas labores de asistencia, ¿verdad? Y la gente podría decir, bueno, ¿quién mejor que la mamá o que una hermana para ayudar a la persona con discapacidad? También explicar la relevancia de que sea un profesional pagado para eso y no la familia quien deba asumir este rol. Sí, bueno, como decía Cristian, el construir quién podía ser el asistente, ¿verdad? Fue un proceso inicial, ¿verdad? Eso fue lo primero que se hizo con las personas con discapacidad, definir el perfil, ¿verdad? ¿Qué tiene que saber? ¿Qué cualidades, qué habilidades y qué conocimientos tiene que tener el asistente? Eso fue lo primero que hicimos para definir ya después qué capacitación se debería dar para que adquirieran esas habilidades. Y en ese proceso, ¿verdad?, ¿qué es lo importante del asistente? Que el asistente tiene que ser respetuoso de los derechos de las personas con discapacidad, ¿verdad? El asistente es un promotor, es un apoyo, es un mediador. No es alguien que educa, no es alguien que enseña, ¿verdad? Que eso sí tiene un rol más, tal vez el papá, la mamá, ¿verdad? Que sí tienen ese rol protagónico de dirigir, de atender, que ahí es donde entran estas diferencias, ¿verdad? Habrán algunos papás que podrán hacer esa separación, ¿verdad? Pero hay un hilo divisor muy fino, ¿verdad? Entre cuándo voy a ser asistente y cuándo cumplo mi rol de papá, ¿verdad? E inclusive cuando pensamos en personas adultas con discapacidad, qué sé yo, que van a acompañar a alguien a la universidad, ¿verdad? El asistente tiene ese rol de acompañar a la universidad a alguien, y pues yo creo que ninguno de nosotros asistió a la universidad con el papá o con la mamá, con un hermano, ¿verdad? También eso es como... Ese derecho a la intimidad, a la privacidad, ¿verdad? Uno no todo lo comparte con su familia directa, ¿verdad? Muchas cosas sí, pero otras cosas quiero compartirlas en privado. Hay lugares donde quiero ir en privado, en forma independiente. Hay cosas que quiero hacer y probablemente no hacerlas públicas. De ahí es tan importante la figura del asistente, pero además porque también el asistente hace que esas familias que durante años han tenido que establecer su plan de vida y su jornada diaria, incluso su jornada laboral alrededor de la persona, ¿verdad?, que es su familiar, puedan otra vez retomar su proyecto personal, ¿verdad? Y ahora van a tener un tiempo para sí solas o para sí solos, ¿verdad?, para dedicarse, retomar tal vez estudios que tenían, incluso para descansar más, para pasear más, ¿verdad? Porque es una forma también de dar independencia a la familia, ¿verdad? Que la familia tenga esas posibilidades de ese espacio propio y la persona con discapacidad también tener su propio espacio. Bueno, me gustaría retroalimentar con un ejemplo de una de las personas que se egresó. Bueno, pues Luz Arroyo es su nombre. Su hijo adquirió discapacidad hace aproximadamente 3 años y con una condición de total dependencia, ¿verdad?, según con el enfoque en que ella venía, e ingresa al programa con el objetivo de asistir a su hijo. Concluye el programa, para hacer la idea un poquito más corta, con la idea de que ella quiere asistir a personas, pero no ser la asistente de su hijo. Dice, yo como madre podría influir en las decisiones de mi hijo y no quiero influir en sus decisiones y tener ese rol que por lo general se tiene en las madres, ¿verdad?, de sobreprotección. Entonces ella cambia completamente su enfoque, quiebra paradigmas y lo que hablamos, agentes de cambio, ¿no? Y aquí es muy importante también porque, bueno, como ustedes mencionaban, organizaciones como ITSU o como Morfo vienen trabajando en el modelo de vida independiente para personas con discapacidad desde antes de la aprobación de la Ley de Autonomía, y también alguna de las cuestiones que ellos mencionaban es poder contar con asistentes que de repente tengan una edad similar, ¿verdad? De manera que pues puedan encajar mejor en los círculos sociales. Vuelvo al ejemplo que daba, de repente alguien que va a la universidad, que vaya con alguien de su misma edad, ¿verdad? Que no parezca como que anda, no sé, lo andan cuidando, sino que es solo una persona de apoyo. Exacto. Para ir cerrando ya, porque lastimosamente quisiéramos, ¿verdad?, seguir conversando este tema, pero para la gente que tiene interés, Cristian, en iniciar con este proceso de formación, que considera que tiene habilidades, ¿verdad?, para asumir este rol y que puede ser una opción también laboral para algunas personas, ¿cómo pueden contactar a Lina para iniciar el proceso? Claro. El número de teléfono al que podrían comunicarse es al 2210 6000.
que también se les estará dando la información de en qué región se podría estar dando en ese momento, ¿verdad? Porque la región tiene que responder a la demanda. Y en el caso, María Eugenia, de las personas con discapacidad que están sintonizando esta entrevista, que no sabían que pueden optar por este derecho a recibir este monto económico para pagar un asistente personal, ¿qué tienen que hacer? ¿Cómo inician el proceso? Bueno, uno es comunicarse con la Unidad de Autonomía Personal y Promoción Social. Eso lo pueden hacer vía correo electrónico. Pueden escribirme a mi correo, que es msalas@conabdis.go.cr. También podemos hacer vía telefónica. Los teléfonos son 2562-3119 o celular 8824-2700. Importante, como les decía, entre los requisitos que esté certificado en la condición de discapacidad por el CONAPDIS, por el CEDIS, que es muy fácil, incluso vía telefónica, por correo electrónico nos pueden solicitar los formularios y después nada más tienen que presentarse a hacer una entrevista y tener la constancia del IMAS de que viven en condición de pobreza. Así es, pues les agradecemos a ambos que nos hayan acompañado. Ojalá que esta información sea de mucha utilidad para personas con discapacidad que tengan esta necesidad insatisfecha y que puedan acceder a este servicio de apoyo, y también para aquellas personas que tienen interés en convertirse en asistentes personales. Ya están cursando una segunda generación de 15 personas este programa de formación, y la idea es que sigamos cada vez capacitando más personas que puedan apoyar con este servicio. Les agradecemos también muchísimo que nos hayan acompañado en una edición más de Nexos, que desde 2003 promueve la inclusión de personas con discapacidad y personas adultas mayores. Recuerde que usted puede repasar todos los contenidos del programa, hacernos llegar sus consultas o sugerencias a través de las redes sociales. En Facebook, Instagram y YouTube nos encuentra como Nexos Canal 15 para que se mantengan también entre semana apuntados con la inclusión. Le esperamos con una nueva edición la próxima semana, así que deseamos que pase una semana muy agradable y que pueda seguir también aportando a la construcción de una sociedad más inclusiva. Hasta pronto.